Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Lucía Herrera Leal. Soy maestrante en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. Y desde Cúcuta hoy quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he ido generando en el proceso de construcción de mi ensayo en esta asignatura Pensamiento Latinoamericano. Cabe de antemano decirles a ustedes que gracias por permitirme llegar con mis ideas que he ido construyendo a lo largo de esta observación de campo, de esta reflexión, de la lectura y que por supuesto quedan abiertas a todos los comentarios que sean de ustedes bienvenidos para ir fortaleciendo la estructura temática que he venido desarrollando. Bien, en primer lugar, me parece que es importante que empecemos a retomar cuáles han sido esas dinámicas desde América Latina en torno al tema del desarrollo, del crecimiento, y es ahí donde toma fuerza la CEPAL hacia finales de los años 70, cuando empieza con la teoría de la dependencia, a estructurar toda una serie de lineamientos que van a permitir fortalecer internamente los territorios y las naciones. Desde ahí se empieza a construir una mirada que contrarresta toda esta visión eurocéntrica. Ahora, dentro de este curso hemos tenido la oportunidad de conocer los aportes que hace Boaventura de Sousa, que hace Gobat, que tienen otros referentes que nos han permitido tener estas ideas mucho más claras para la construcción del ensayo. Sin embargo, me parece pertinente el trabajo de Boaventura de Sousa con la epistemología del sur, porque le permite a América Latina empezar a tener otra mirada, otra reflexión, otra forma de construir su discurso, su narrativa a partir de sus propias realidades, el trabajo endógeno, teniendo en cuenta un poco esas ausencias que él comenta en su texto, en donde se nos califica incluso de ignorantes, de locales, de retrasados, inferiores, improductivos, que siguen siendo como algunas de esas formas de medición desde escenarios eurocéntricos. Pues bien, Gobat, por su parte, con su apuesta desde el tema de la raza, entendido como adjetivo, pues nos permite también reflexionar cómo esta discusión de origen de América Latina primero se basaba en algo de pronto inferior, como era discriminarnos hacia el tipo de piel, para después empezar a hacer esa transición hacia el sustantivo, en donde América tiene fuerza con el tiempo en cuanto a esa posición y esa postura de defensa de lo que somos en últimas los latinoamericanos. Una mirada que ha sido alimentada además por el tema de la autosostenibilidad, el tema de condiciones económicas, haciendo frente a la denominada globalización con la expansión económica puntualmente, y que nos han ido permitiendo también crecer desde nuestras propias apuestas. Una transición entonces que ha implicado esfuerzos que van en últimas a la reivindicación social, a la capacidad de autogestión, autonomía e independencia. Si miramos a Méndez y a Morán desde la perspectiva de colonial, pues ellos nos invitan a profundizar el análisis desde esta mirada interna que tienen las poblaciones, desde sus riquezas, desde sus valores espirituales, desde sus concepciones, cosmovisiones, a la luz de estas nuevas corrientes de pensamiento, una propuesta de otredad en donde esa mirada alternativa es viable, es válida, se debe respetar, porque es el sentir, el vivir y el manifestarse de unos pueblos que construyen su identidad día a día. A partir de esta reflexión, desde los primeros textos, pues entonces quiero empezar a contarles un poco cómo fue la construcción de mi ensayo, con cuál población, con cuál problemática y en qué puntos desde lo teórico que hemos abordado desde el curso de Pensamiento Latinoamericano me han posibilitado darle otros elementos desde la argumentación. En primer lugar, pues dentro de todo lo que hemos venido abordando en el curso, a mí me ha llamado la atención el tema de los movimientos sociales, pero también de las acciones colectivas. Por eso empecé a indagar un poco más cómo es eso de la constitución de un movimiento social, qué debe tener, qué debe hacer. Y es ahí cuando me encuentro en la revisión documental con Tarrow, y Tarrow considera que estos movimientos sociales tienen una serie de características que los identifican. Por ejemplo,
debe haber un sentimiento de solidaridad en común en torno a una lucha que se empieza a estructurar. Deben tener un discurso que van a materializar a través de una acción social, por lo general una movilización que ocupa espacios públicos, la calle, las paredes, en donde terminan siendo como estos escenarios de representación y además una cohesión humana, social, colectiva, que permite materializar mucho más esas emociones que hacen parte de este movimiento social. Sin embargo, cuando yo entro a trabajar y a observar dentro de esta temática que me interesa, cuál podría ser la población a estudiar, a analizar, me encuentro con dos colectivos juveniles que por sus características no puedo considerar como movimiento social. Esta era una de las orientaciones que me daba mi tutor y que precisamente me permitieron aterrizar mucho más esta idea. Entonces, parto de dos colectivos que dentro de sus manifestaciones tienen acciones sociales. Las acciones sociales y o acciones colectivas hacen parte de la expresión de los movimientos sociales. Entonces, mi trabajo se va a concentrar puntualmente en estudiar estas acciones sociales que realizan dos colectivos juveniles de Cúcuta, uno perteneciente a la línea de la defensa de la educación pública universitaria y otro encaminado a una fundación social y cultural que se llama La Quinta con Quinta y que trabaja expresiones como el arte, hip hop, el rap, el breakdance, trabaja la fotografía, el audiovisual y se convierten en esas formas de expresión social y cultural de su sentir y vivir como jóvenes en esta construcción cotidiana de ciudadanía. A partir de eso, pues entonces empiezo a trazar como las primeras letras en torno a lo que hoy ya tengo estructurado bajo el título Del discurso a la praxis, los riesgos que implican las acciones colectivas juveniles de organizaciones sociales en San José de Cúcuta. Como les digo, ahí he venido conversando con los muchachos, observándolos bastante desde sus características, desde sus dinámicas, sintiendo un poco cuál es esa intención que ellos tienen al empezar a plasmar, acercarse a documentos, la Ley 30, temas como la memoria histórica, el acuerdo de paz, el posconflicto, etcétera. Entonces, les quiero contar un poco cuáles son como esas características poblacionales que tienen estos colectivos y cuáles son como esas expresiones desde sus acciones propiamente consolidadas. Con respecto al grupo de la Fundación Social Quinta con Quinta Crew, ellos son chicos que oscilan entre los 8 y los 20 años, chicos y chicas, y estos jóvenes tienen como motivación empezar a repensar su papel en la construcción de ciudadanía en este territorio de frontera. Eso es lo que los motiva a trabajar y son chicos que pertenecen a barrios vulnerables, a municipios como Villa del Rosario, a sectores en donde las masacres y la presencia de actores armados ha sido constante a lo largo de la historia. Sin embargo, no se convierte esto en un factor que limite su interés de querer trabajar por esa generación de ese nuevo discurso desde la perspectiva juvenil. Entonces, asisten a talleres, reciben orientación de gestores culturales en estas modalidades artísticas y plasman todo lo que ven y conocen en canciones, en movimientos, en pinturas, en fotografías. El segundo colectivo es el de los chicos estudiantes de universidad pública, pertenecen a la Universidad de Pamplona del programa Comunicación Social. Ellos han empezado a sentir afinidad, sintonía con el discurso de la UNES, que es la Unidad Estudiantil Nacional, que traza también estas políticas de educación pública desde la mirada de la observación y el seguimiento. Y se han dado cuenta que en efecto hay muchos elementos que son bastante cuestionables para una educación de calidad en esta ciudad. Además, hicieron ese traspaso de lo nacional a lo local y se han concentrado en la revisión de sus necesidades como territorio, como localidad, como programa de formación. A partir de ello, pues luego de 23 días, porque este grupo ya levantó el cese aquí en la ciudad, reanudan las actividades académicas, pero mantienen un pliego de peticiones a través de asambleas permanentes.
Estas asambleas permanentes ellos las han venido materializando desde mesas de trabajo, movilizaciones sociales, reuniones informativas con sus compañeros para poder seguir alimentando esta discusión. Si bien el hecho de levantar el cese retoman las actividades académicas, no quiere decir que su lucha termina, por el contrario, la están organizando mucho mejor, la están estructurando y la están llevando a diseñar acciones colectivas de manera amplia. Eso quiere decir que con los chicos que de pronto no estuvieron dentro de los días del cese, pues ahora los están invitando a que les den ideas de cómo visibilizar esa lucha, esa idea de mensaje. Es ahí entonces en donde yo observo cómo Boaventura de Sousa, como Gobat, como Méndez y Morán me llevan también a seguir agregando elementos, además de lo que observamos en esta siguiente fase con Hinke-Lammert y con Hayek. A partir de eso, entonces yo empiezo a encontrar cómo podemos empezar a estructurar el ensayo. Y para eso propongo como pregunta la siguiente: ¿cómo los jóvenes, desde acciones colectivas estudiantiles y culturales en Cúcuta, construyen y mantienen su discurso y su praxis hacia la resistencia y hacia la movilización social desde el sur, pese a estos riesgos personales que ello implica? Eso me ha llevado a mirar cuáles son como esas situaciones de riesgo que ellos han registrado, señalamientos, amenazas incluso, también han vivenciado dolencias físicas, el paro agotó a los estudiantes en el caso de la universidad, y la expresión de su cultura, en el caso de los chicos de la fundación, también les ha generado un poco de señalamiento, porque en la mente de la sociedad todavía no es muy claro qué es hacer hip hop. ¿Qué es hacer breakdance? ¿Es perder el tiempo? ¿Es irse por otro camino? ¿Es caer de pronto en las drogas, como manifiestan los muchachos que siguen siendo estas señalaciones y estos señalamientos, y estos imaginarios que se tejen en torno a su dinámica? Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a revisar qué me puede funcionar desde estas nuevas lecturas para poderlas empezar a complementar con lo que ya he venido observando, este ejercicio de unas voces contrainstitucionales que se acumulan en torno a fuerzas, intereses, intenciones, pero que en últimas van a solicitar o a demandar una reivindicación social y una dignidad humana. Y de ahí encuentro muchos elementos cercanos con lo que Hinke-Lammert empieza a plantear en el texto La rebelión del sujeto viviente ante la estrategia de globalización, al podernos reconocer en sus dinámicas sociales. El humanismo es el tema central y es ese mismo humanismo que yo observo en estas dos colectividades, a partir de tolerancia, a partir de unidad, de cohesión, de ayuda al otro, de solidaridad. Como el autor lo refiere en el texto, es un poco mirar cómo al asumir Dios, esa naturaleza humana en la tierra, pues empieza a enseñar al prójimo. Acá también estamos observando cómo ese prójimo para los jóvenes son estos chicos que quizás siguen indiferentes ante una lucha en educación pública, o ese prójimo también pueden ser los adultos que cuestionan y critican su forma de acción cultural o su forma de acción colectiva en la calle. El por qué se visten con ropas holgadas, el por qué usan unas cachuchas que los hacen adquirir otros imaginarios dentro de la sociedad. Es eso, al empezar a sentir que hay que construir un discurso unificador, un discurso social, un discurso que represente unidad y solidaridad desde la tolerancia. Un poco lo que nos estaba presentando Hinke-Lammert dentro de esa dinámica de la naturaleza humana que tiene un Dios. Y es ahí en donde pasamos de ese pensamiento crítico en donde el sujeto se caracteriza por ser viviente, es decir, es un sujeto que toma protagonismo y que crea alternativas sociales e históricas desde nuevos enfoques de demanda social. Van a trascender las instituciones, van a trascender las mismas leyes. Podría decirse que en este momento, si analizamos el tema del movimiento estudiantil, está pasando
por un momento histórico fuerte, central, que por eso no los ha llevado a debilitar su lucha, sino que por el contrario la están haciendo más organizada, la están haciendo con nuevas narrativas de discursos. Las redes sociales han servido para contar qué es lo que sienten, piensan, viven, quieren, y están invitando a aquellos indiferentes a que los escuchen simplemente desde el escenario inicial, a que participen y se solidaricen desde el escenario ideal. Entonces, pues han sido 44 días a nivel nacional en donde el cese de actividades ha traído consecuencias académicas, económicas, sociales, culturales. Sin embargo, esto ha permitido que se creen nuevas formas institucionales de convivencia humana. Y es una convivencia que se vio reflejada entre los chicos estudiantes cuando compartieron los 23 días dentro del edificio, viviendo ahí, sintiendo ahí, estudiando ahí unas nuevas temáticas, unas nuevas reglamentaciones. Y es esa convivencia humana que también tienen los chicos de la Quinta con Quinta cuando trabajan. Para ellos el tema del mandala se ha convertido en una herramienta metodológica. Y es algo bien interesante porque es crear un círculo a partir de un elemento central que se va ampliando, dicen ellos. Entonces, en la medida en que el mandala se construye, se teje o se dibuja, arrancamos de adentro hacia afuera. Así es como ellos en sus dinámicas culturales también hacen esa convivencia humana, de adentro hacia afuera, para poder evidenciar y visibilizar esos sentimientos al interior de sus instituciones, al interior de las dinámicas. Pienso, sin embargo, que este es un proceso humanizador que también se debilita, se agota, puede generar cansancio cuando se pueden perder los intereses. Sin embargo, lo que he observado es que el tema de la globalización, cuando empieza a convertirse en el actor o en el elemento que genera distorsión dentro de este proceso humanizador, pues los chicos están también muy al tanto de cómo hacer frente a ella. La globalización desde sus múltiples enfoques busca permear toda la sociedad, busca que todos terminemos pensando igual, hablando igual, sintiendo igual, vistiéndonos igual, y es por eso en que los medios de comunicación también tienen ahí parte de esa intencionalidad que podría ser bastante negativa, porque si observamos cada vez más, los contenidos de los programas son ligeros. Cada vez más hay más concursos, cada vez más hay contenidos en donde no nos permiten pensar, reflexionar, porque todo está tan claro que para qué pensamos. Es en últimas quizá como esa mirada también de la razón instrumental que también menciona Hinkel Lammert cuando hace uso de la palabra utilitarista, cuando establece la relación medio-fin, cuando anula la razón, cuando aísla al ser humano de su contexto y de su realidad para poderlo llevar a que termine siendo en últimas el borrego de un sistema tradicional, un sistema estático, un sistema que no permite casi que nuevas alteraciones. Entonces, en este accionar, la lucha estudiantil, en el caso de uno de los dos grupos, predomina la ética del sujeto. Puedo decir que ahí hay una ética colectiva, una ética que va por encima de las éticas individuales, porque están tratando de buscar alternativas para todos. Es un poco lo que decía también ese discurso evangelizador: si le hacen algo a alguno de los que están conmigo o a alguno de los míos, pues me lo están haciendo a mí. Así está pasando con este grupo de jóvenes que he ido conociendo cada vez más. Se convierten en una hermandad. Ellos son hermanos no de sangre, sí de ideología, sí de acción colectiva, y por eso el tema del mandala, y por eso el tema de la protección social, por eso el tema de exigir una reivindicación, revisar unos acuerdos y dejar en claro. Me llama mucho la atención dos de los acuerdos que hicieron los jóvenes al levantar su cese. No quieren ese señalamiento, no quieren persecución académica, no quieren una persecución administrativa por haber hecho parte de este proceso de lucha social. Es una hermandad, es un sentir, es un verse reflejado en la necesidad del otro. Entonces,
Esta situación en Colombia pues ha llevado a que sus acciones colectivas sean más novedosas, estén atravesando en un momento histórico y superen las metas históricas que se trabajaban anteriormente. Este es un momento histórico que los jóvenes están reconociendo, están repensando, los está llevando a definir nuevas mecánicas de trabajo, nuevas formas de observación de los entornos, de sus dinámicas, y pues les ha permitido crecer mucho más. De acuerdo a lo que dice Hinkel-Lammert en su discusión, pues la razón instrumental es la que se asocia a todo este tema del utilitarismo. Eso es lo que están combatiendo los chicos desde las acciones colectivas. ¿Cómo hacemos para que el arte, la pintura, el discurso, la movilización sirvan como caminos o como formas metodológicas para sacar de esa masificación en buena parte mediática, asumida además a modelos políticos, económicos, sociales de nuestras poblaciones? Entra entonces otro concepto que encontré en el texto de las transformaciones del lazo social, en donde ese lazo social precisamente es el que está llamando a generar horizontalidades, a generar democratización, pero una democratización desde el tema de la igualdad, desde el tema de la individuación, porque considero que la democratización es esa posibilidad de hacer público lo público, de dejar sobre la mesa lo que nosotros tenemos, sentimos, queremos, y por lo tanto es ese camino el que nos empieza a trazar la ruta hacia la emancipación, otro de los conceptos que se trabaja en los textos sugeridos en esta unidad. La emancipación, la libertad, la rebeldía. Hinkel-Lammert dice dentro de sus textos que por medio de la rebeldía es que el sujeto existe. Y es en ese punto entonces en donde se encuentran también nuestros movimientos sociales, los colectivos juveniles, que están creando alternativas para la búsqueda del bien común. No es un bien individual, no es una intencionalidad particular, es un derecho colectivo que están demandando, es la concepción de sujetos políticos, no politiqueros, que están siendo claros desde sus posturas frente a lo que quieren impactar, lo que quieren alcanzar, y para ello les ha implicado prepararse. La preparación, la formación ha sido una de las características de estos dos colectivos. Bien, este primer texto yo siento que se fusiona con el segundo que observé de Por una economía orientada hacia la reproducción de la vida, de Hinkel-Lammert y de Mora, en donde entiendo y observo que hay unas ideas centrales en donde el ser humano, a partir de su proceso de elección, se puede mover en dos escenarios: un escenario de preferencias y un escenario de necesidades. Yo siento que esta parte es bien importante porque desde esa misma globalización el mercado, al totalizar esos procedimientos y esos mecanismos, ha establecido las preferencias y nosotros nos estamos convirtiendo cada vez más en consumidores, no en sujetos racionales. Es ahí en donde esta discusión nos lleva a elegir caminos: o nos vamos por lo que mueve el mercado globalizado o nos vamos por lo que realmente satisface nuestras necesidades, nuestros requerimientos como sujetos vivientes. Estamos caminando al tema de la globalización, optamos por la preferencia. Estamos caminando por el tema de la reflexión humana, humanizadora, nos vamos por la satisfacción de las necesidades. Y es ahí entonces donde encontramos cómo en este tiempo de cese, en el caso del movimiento estudiantil, los jóvenes, algunos, fueron por la preferencia de la indiferencia. Fueron chicos entonces que se desconectaron, tan pronto inició el cese, fueron chicos que se olvidaron, les fastidiaba el tema del cese, y algunos fueron chicos que se conectaron a través de las redes sociales para saber qué estaba pasando. Y otros fueron chicos que acompañaron a sus amigos desde diferentes semestres para saber por qué estaban haciendo esta lucha. Al final terminaban compartiendo el discurso o compartiendo la acción colectiva, acompañándoles a sus jornadas culturales, acompañándoles a sus movilizaciones, compartiendo textos, compartiendo documentos, estudiando.
estudiando otras temáticas que no estaban propiamente establecidas en sus contenidos programáticos. En el caso de los jóvenes que hacen cultura, pues el tema de la preferencia es bastante criticada. La critican en sus canciones, la critican en el hip hop, cuando hablan fuertemente de esa manipulación, de esa esquematización mental que generan los medios, que generan los políticos, que generan las políticas económicas, que establece el mercado. Entonces, si hoy es viernes de ofertas, es que es hoy que hay que comprar. Mañana no, porque nos salimos de ese escenario de lo globalizador. Y es eso lo que cuestionan y critican desde sus apuestas culturales. Aquí me parece que es muy importante, como lo plantea Hinke Lammert y como lo retoman también los autores estudiados, la escala de las necesidades humanas de Manfred Max Neef nos permite entender mucho más por qué se plantean necesidades y por qué se plantean capacidades que tiene el ser humano, que se pueden volver colectivas. Entonces, si retomamos un poco el tema de las necesidades y las capacidades, encontramos que el sujeto o los sujetos sociales vivientes somos o podemos ser capaces de tener, de ser, de hacer y de estar. Y que además tenemos una serie de necesidades que se suplen de acuerdo a prioridades. Hay unas necesidades de subsistencia, hay otras de protección, hay otras de afecto, hay otras de entendimiento, hay unas de participación, hay otras de ocio, de creación, de identidad y de libertad. Es aquí entonces donde yo incluso encuentro un punto también muy cercano con la escala psicológica que se maneja también desde Abraham Maslow, cómo estas necesidades se suplen hasta llegar al autorreconocimiento y la felicidad. Escenarios de libertad totalmente diferentes al de la preferencia, al de optar por algo que a veces nos interesa más que algo de tan valioso como el alimento, por ejemplo. Terminamos comprando un objeto, un adminículo, una cosa que ni siquiera sabemos por qué terminó ahí, por la preferencia. A raíz de eso, vuelvo a retomar entonces desde mis colectivos que estoy observando cómo las acciones culturales dan cabida a esas necesidades que los chicos empiezan a entender como necesarias. El entendimiento, una de ellas, la participación, la creación, la identidad y la libertad. Y es por esta razón en donde conecto con el concepto de economía de vida y racionalidad reproductiva que plantea Hinke Lammert cuando se ven reflejadas dentro de los valores de la convivencia humana, dentro de la colectividad y la verdad, los derechos, las necesidades, los cuerpos. Es entonces acá en donde esa libertad humana, desde la perspectiva de Hinke Lammert, se reconoce como sujeto que se somete a instituciones, a sus condiciones de vida, y el mercado se convierte en un referente, no en el que traza su elección, sino en el referente. Sin embargo, al revisar esa apuesta de Hinke Lammert, la propuesta de la economía de la vida inserta también algunos elementos interesantes como la dualidad, vida o muerte. Y podría afirmarse que esa sociedad, que en la sociedad nuestra, la educación como un motor o como un factor motivacional de acciones colectivas le está dando herramientas a los jóvenes para que plasmen nuevas ideas en torno a la semilla de movimientos, de colectivos de lucha social, para poder generar esa reivindicación, para, ¿por qué no?, en un día más adelante poderse sentar a negociar con actores estatales que están desdibujando desde sus perspectivas las políticas trazadas previamente. Es una ética pensada en el bienestar común, es una ética pensada en el poder instituyente, es una ética pensada en el colectivo, en la colectividad. Y aquí yo quiero articular el tercer texto, el marco categorial del pensamiento neoliberal. Desde esta mirada, Hayek, frente a Hinke Lammert, pues abordan las categorías, las formas de materializarse del neoliberalismo. Yo quiero retomar algunos conceptos, pero quiero hacer
la interpretación hacia lo que es la educación y estos factores de acciones colectivas. Desde la postura de Hayek, el neoliberalismo se puede mirar como un individualismo metodológico en donde la clave es la comprensión humana individual. Y lo colectivo pues es el resultado de estas interacciones individuales que se enriquecen, que siendo muy diferentes le dan sentido a esa movilidad. Desde el riesgo que se corre, pues es un panorama poco confiable porque se hace una observación subjetiva de esa individualidad y obviamente pues no todo el conocimiento queda en una sola cabeza, dice el autor. No todo el conocimiento queda o el de entendimiento queda en una sola persona. Ahora, llevándomelo a la dimensión de la educación, el pensamiento neoliberal pues también ha influenciado esta dinámica y yo quise mirar dentro del manejo de medios y me encontré con una columna de opinión de Francisco Cortés Rodas en el periódico El Colombiano. Es una columna titulada El neoliberalismo y las políticas de educación. En la medida en que se están imponiendo modelos globalizados en donde la formación pasa a ser un elemento de medición desde estándares internacionales, distantes de realidades, distantes de condiciones en las que se cumple esta labor en los diferentes territorios colombianos, pues se abre la discusión a esto del neoliberalismo en la educación. La formación universitaria siento que se está empezando a distanciar más de la reflexión, de la crítica, de la proposición y de la mirada humanizadora. Por esto es tan importante estos espacios como este curso en donde nos permiten generar nuevas reflexiones, retomar reflexiones ya dadas y seguirlas retroalimentando. Los recursos para la generación de nuevo conocimiento desde la academia son mínimos y pues obviamente esto influye también en las condiciones y garantías que necesitan los jóvenes para poder hacer realidad su proyecto de vida. Esta mirada neoliberal, la que ha sido objeto de discusión de estos dos colectivos que se abordan en el ensayo, el colectivo universitario, el colectivo cultural, donde la saturación de información desde la perspectiva del fortalecimiento de la mirada mercantilista, el sujeto de consumo, consideran la necesidad entonces ellos de retomar algunas ideas de la vida humanizadora, siempre buscando esa intención de la interacción social, de la construcción del tejido, del fomento de valores, pensando en la transformación de comunidades, tomando distancia de las manipulaciones mentales que se venden por los medios de comunicación. Y es por eso que las acciones colectivas en este momento histórico del que comparto la apuesta de Hinkel Lammert, está llevando a la naturaleza a ser presente dentro de sus acciones sociales, colectivas. Eso sí, como entonces observamos apuestas desde movilizaciones de estudiantes en donde la temática del medio ambiente también tiene una presencia importante, relevante. Y en el caso de los jóvenes de la Quinta con Quinta, pues la naturaleza no se ve como esa otra mitad que debemos cuidar, sino el marco en donde nosotros estamos. Yo hago parte de un mundo natural, ¿yo qué estoy haciendo por protegerlo, por cuidarlo? Es que ese mundo natural es mi casa. Si yo descuido mi casa, pues me estoy descuidando a mí misma. Es lo que uno observa dentro de los grafitis y en el tema musical, especialmente en el hip hop. Es un tema sin duda alguna en el que siguen apareciendo nuevos argumentos, me permiten ampliar la discusión desde una postura latinoamericana, el bienestar común, la postura colectiva, siguen siendo los riesgos cada vez mayores. Frente a ese señalamiento, la postura de estos jóvenes ha sido hacer las cosas de una forma transparente y clara, mirar nuevos espacios estratégicos dentro de la ciudad. En el caso de Cúcuta tenemos una avenida que se llama la Avenida Cero y es una avenida que atraviesa toda la ciudad. Allí están plasmados los murales de los chicos de la Quinta con Quinta. No se han ido a zonas distantes, a zonas por donde la gente no pase, no, por el contrario, están en el corazón de la ciudad y ahí ya hay una manera de empezar a entender estas acciones colectivas. Los chicos estudiantes universitarios para la próxima semana han pensado hacer una nueva movilización, un tema puntual, carnaval, entonces
tienen otras ideas que han ido construyendo desde que se retomaron sus clases y les están dando nuevos elementos de discusión. Tienen nuevos compañeros que han ido entendiendo el discurso y que han ido entendiendo la materialización en la acción colectiva, pacífica, sin alteración de orden público, transparente, contando lo que quieren, sienten y visualizan, esperando sensibilizar y esperando abrir espacios de entendimiento dentro de esa construcción colectiva, a partir de la Ley 30, a partir de apuestas culturales, a partir de su presencia corporal. El tema del tatuaje se ha convertido también para ellos en algo que visibiliza este nuevo discurso de acción colectiva dentro de un grupo juvenil. Entonces, pues yo he querido compartir con ustedes mis ideas, mis reflexiones frente a estas lecturas que han sido completamente enriquecedoras para todo este proceso de formación en la maestría. Obviamente quedan abiertas a todas sus impresiones, puntos de vista, ideas que me permitan seguir reformulando esta fase final del trabajo en la construcción argumentativa de nuestro ensayo. No me queda más sino agradecerles a ustedes por haberme permitido llegar hasta sus sentidos para poderles contar desde mi interpretación personal cómo ha sido este trabajo de pensamiento latinoamericano en torno a estas lecturas y aterrizado a una temática social, concreta, delimitada. Muchas gracias por su atención y seguimos en sintonía desde nuestra temática de pensamiento latinoamericano y desde nuestra dinámica de formación. Muchas gracias.